Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición hoy 16 de abril de Cuida tus encías en directo, este proyecto de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración que persigue, bajo sus fundaciones, el conocimiento, el dar a conocer, evidentemente, la importancia de la salud bucal y de la importancia también de poder cuidarla. Y para eso contamos con los mejores profesionales. Hoy vamos a hablar de las caries, ¿no? Porque cuando pensamos en ellas muchas veces las asociamos directamente a comer azúcar, pero la realidad es un poco más compleja. No solo importa cuánto azúcar consumimos, sino también con qué frecuencia lo hacemos, en qué momento del día y cómo cuidamos nuestra higiene bucal. Son factores a tener en cuenta que hoy repasaremos. Las caries siguen siendo una de las enfermedades más frecuentes en todo el mundo, tanto en niños como en adultos, y están muy relacionadas con nuestros hábitos, con esos hábitos que yo decía de alimentación, de cuidado, de higiene, etcétera. Hoy queremos entender mejor qué ocurre realmente cuando consumimos azúcar, por qué favorece la aparición de caries y qué podemos hacer en nuestro día a día para prevenirlas. Para hablar de todo ello nos va a acompañar en los próximos minutos el doctor Pedro Almiñana, con quien vamos a analizar cómo afecta el azúcar en nuestros dientes y qué medidas tenemos que adoptar. Pero antes, como siempre, hacemos una pequeñita pausa y enseguida mantenemos la conversación con el doctor Almiñana. Las bacterias proliferan en tu boca, pero la protección superior de Colgate Total Advance las combate de forma 3 veces más eficaz y tiene 8 beneficios más para una sonrisa sana y protegida. Prueba Colgate Total Advance. Colgate, marca más recomendada por dentistas para la prevención. Querido doctor Almiñana, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Cuida tus encías en directo. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí contigo, Ángel. Un placer. Bueno, antes de empezar, me vas a permitir que confesemos una cosa. Pedro es mi periodoncista, es quien me trata, así que hoy normalmente soy yo el que está en sus manos, pero él va a ser el que esté en mis manos hoy. Te lo agradezco personalmente y espero que en los próximos minutos estés muy a gusto. Nada, gracias a ti. Bueno, la idea, Pedro, es hablar un poco del tema de las caries, como yo hacía referencia en la introducción, porque cuando hablamos de ellas, muchas personas piensan automáticamente en el azúcar, en el consumo de azúcar. ¿Qué relación existe realmente entre ese consumo de azúcar y la aparición de caries? Bueno, la relación es evidente, ¿eh? Lo único que hay que remarcar que la caries es una enfermedad que está mediada por un biofilm, una biopelícula, o lo que solemos llamar placa dental, ¿no? Que es cómo se estructuran las bacterias que se pegan al diente. En este sentido, ese biofilm está modulado por muchísimos factores, ¿eh? Y lo que al final produce es una desmineralización, un ataque ácido que disuelve el esmalte. Por tanto, lo que tenemos que entender, que ya lo has dicho perfectamente en la introducción, que has hecho ahí un súper resumen, es que la caries es una enfermedad multifactorial. Entonces, sí hay relación directa con el azúcar, pero también hay más factores, ¿no? Pero, evidentemente, uno de los más importantes es la dieta. Y es verdad que hay diferentes tipos de azúcares y en nuestra dieta hay muchos tipos de azúcares, que no podemos huir de ellos, ¿no? Pero bueno, al final es que el hospedador o en este caso el individuo, ¿no? Sea más o menos susceptible a esta caries. No solo por el azúcar, sino también por su genética, por su saliva, por sus comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a esta pregunta, pues sí, los factores que favorecen su aparición, claramente uno de los más importantes es la dieta, pero también a tener en cuenta la saliva, la higiene oral y el flúor, que al final está intrínseca en esta higiene oral, que es fundamental, y también pues las especies microbianas, ¿no? Que para ir pues un poco entrando en el tema, aquí se habla como las más cariogénicas o las más destacadas son el Streptococcus mutans y el Lactobacillus, ¿no? Como digamos, dentro de esta placa en la que hay cientos de miles de millones de bacterias, pues ahí estas dos son las que más se relacionan con esta lesión de caries, ¿no? Porque, Pedro, por ahondar un poquito más en la cuestión, ¿qué ocurre exactamente en la boca cuando consumimos alimentos o, por ejemplo, bebidas, ¿no? Bebidas sobre todo azucaradas. Sí, bueno, cuando tomamos azúcares, ¿no? Fundamentalmente la sacarosa, que digamos es la más peligrosa, el biofilm aumenta su actividad metabólica. Es decir, que empiezan a producir muchos ácidos y ese ácido lo que hace es bajar el pH de la boca, ¿eh? Y es esa bajada la que favorece la situación
que hace que el esmalte se desmineralice y empiece esa lesión de caries. El pH a partir del cual empieza esta desmineralización es lo que llamamos un pH crítico y se sitúa por debajo de 5,5. A partir de ahí es cuando el esmalte empieza a desmineralizarse. Esto también es importante porque hay ciertas bebidas que solemos consumir a diario, por ejemplo, como el café, o ya, bueno, si hablamos de la Coca-Cola, ya es una cosa pues mucho más bajo el pH, ¿no? Estas bebidas no las notamos ácidas, sin embargo tienen un pH muy, muy ácido y además suelen tener azúcar, ¿no? Por lo tanto, son bebidas, por ejemplo, ¿no? Además de otros alimentos, que tienen el cóctel perfecto para empezar para llegar a ese pH crítico y pues tener esa situación de riesgo para la aparición de la lesión de caries. Porque, Pedro, ¿por qué las bacterias de la boca utilizan el azúcar para provocar daño en el esmalte dental? ¿Es como si fuera su alimento o...? Bueno, las bacterias utilizan un montón de nutrientes. También utilizan proteínas, utilizan muchos nutrientes. Pero este azúcar lo que hace es, como acabo de comentar, aumentar su metabolismo. Es como gasolina, ¿no? El fuego. Sí, entonces, al aumentar ese metabolismo, esas bacterias empiezan a generar ácidos y este pH pues baja, ¿no? Las bacterias utilizan este azúcar para generar ciertos polisacáridos o ciertas moléculas que les permite pegarse al diente o generar ese biofilm, esa biopelícula o esa placa de la que estamos hablando, ¿no? Hay ciertas bacterias que son acidúricas, que sí que generan este ácido, y otras que son no acidúricas, pero claro, cuando se favorece ese ambiente acidúrico, las no acidúricas, que serían las menos perjudiciales para la caries, no pueden vivir, entonces es como una cascada que hace que se favorezca ese medio ambiente ácido y en esta relación tienen mucha importancia esas bacterias más cariogénicas que hemos comentado, que son el mutans y el lactobacillus, ¿no? Interesante. Perdona. No, decía que es muy interesante todo lo que estás contando porque nos hace ver una dimensión de la boca diferente, ¿no? Al final es un microbioma o una relación que existe entre las defensas, la saliva, las bacterias y claro, a veces ciertos hábitos que pensamos que no son dañinos, como estas bebidas que no parecen ácidas, sí que están favoreciendo ese ambiente, ¿no? Y luego el cuerpo tiene su propio sistema para frenar, obviamente, como no podía ser de otra manera, la evolución hace que la saliva tenga capacidad para lo que se llama tamponar o neutralizar ese pH ácido. Por eso a veces después de las comidas notamos esa salivación que aumenta para intentar superar este pH crítico y favorecer que el diente se vuelva a remineralizar. Pero claro, no todo el mundo es igual. Entonces hay gente que tiene una saliva más ácida, más básica, hay gente que tiene más capacidad para tamponar, menos. Entonces eso es lo que hace que no sea solo el azúcar el principal desarrollador de la caries. Pedro, si te parece, vamos a abrir un pequeño bloque para hablar de la frecuencia y el hábito de consumo de este tipo de alimentos. ¿Qué es más importante, la cantidad de azúcar que consumimos al día o la frecuencia con la que lo hacemos a lo largo del día? Pues muy buena pregunta, Ángel, porque, claro, también importa no solo que lo tomemos o no, sino cómo lo tomemos, que también lo has dicho en la introducción. Me gustaría referirme a un estudio clásico en cariología, que es un estudio que hicieron los suecos, que se llama el estudio Bipehol, ¿no? Aquí lo que veían era analizar la cariogenicidad por la relación de la dieta con la caries. Y sacando algunas conclusiones muy puntuales, vieron que el azúcar era un claro promotor de caries y que la forma en que consumíamos este azúcar y la composición de ese azúcar, si era un azúcar simple, complejo, era fundamental en esta relación. Además, también vieron que si la ingesta era más frecuente o era entre horas, estos alimentos se convertían en más cariogénicos, pues, respondiendo un poco a la pregunta. Y también vieron, que esto es interesante, que una vez se retiraban esos alimentos azucarados, el potencial cariogénico también disminuía. Por lo tanto, aquí están demostrando que el azúcar sí que es un claro factor de riesgo, como de los más importantes en la aparición de caries, ¿no? Resumiendo, podríamos decir que el estudio lo que dice es que el pH no depende de la cantidad de azúcar que se toma, porque esto, aunque sea poca cantidad, el pH va a bajar, sino que el problema es que si el consumo es repetido o existen diferentes ataques ácidos entre horas, picoteos, etcétera, ahí la saliva no va a tener bastante tiempo para remineralizar y esto es lo que va a ser, pues digamos, más dañino o se va a relacionar más
con esta aparición de caries. O sea, No sé si me he explicado bien en esto. perfectamente. Por retomar un poco, cuando muchas personas toman esos pequeños snacks o esas bebidas azucaradas, decir, bueno, aquí por la tarde me tomo cualquier cosa y tal, ojo con esto porque no nos estamos haciendo ningún bien. Claro, porque al final es, aunque no tenga mucho azúcar, que diga, este parece saludable, pues solo tiene un no sé cuánto por ciento de azúcar, ¿no? Que tiene menos azúcar. Pero claro, ya le estás haciendo un ataque ácido a la boca y además no le has dejado el tiempo suficiente a la saliva para que el diente remineralice. Entonces, a las 2 horas de comer me hago un café y a las 2 horas me hago un zumo y a las 2 horas ceno. Claro, no, siempre hay un ataque ácido. La boca no llega a recuperarse. A recuperarse. ¿Y hay algún momento en el día en el que el consumo de azúcar sea especialmente perjudicial para los dientes? Pues sí, a ver, bueno, entre horas, por supuesto, pero sobre todo por la noche. Por la noche es evidente cuando nos levantamos la boca siempre está más seca, esto es algo que vemos siempre, y al final, como hay menos saliva, también hay menos defensa. Claro. Por tanto, sí que quizá pues siempre se recomienda, ¿no? El cepillado más importante, el de la noche, es porque vamos a estar muchas más horas, porque al final estamos más horas sin cepillar los dientes, además en un ambiente en el cual hay menos saliva y por lo tanto estamos favoreciendo o haciendo esa cavidad más susceptible al ataque de estas bacterias. Pedro, hablemos, si te parece, de tipos de alimentos, de tipos de bebidas. ¿Todos los azúcares tienen el mismo impacto en la salud dental o hay algunos más perjudiciales que otros? Sí, hay algunos más perjudiciales. Al final, cuanto más simple sea el azúcar, más rápidamente se va a disociar y va a ser como más acelerador del metabolismo de forma más rápida, ¿no? Además, también es peor para el cuerpo, esto lo sabemos, ¿no? Por los nutricionistas, genera un pico más alto de glucemia. Pero bueno, hablando de lo nuestro, los carbohidratos simples, los azúcares simples, que serían la glucosa, la sacarosa, que es la más peligrosa, la maltosa, también la lactosa y la fructosa, que al final son azúcares que están relacionados con la fruta, son más cariogénicos que los polisacáridos que son más complejos, como por ejemplo el almidón, ¿no? Que será la patata, etc. Eso también son azúcares, pero necesitan una disociación mayor, ¿no? Digamos, para tener ese efecto. Y sobre todo, que lo hemos comentado ya, repito, en la introducción, que has hecho un resumen perfecto y en las preguntas anteriores, hay que tener en cuenta cómo de viscoso es el alimento, porque cuanto más viscoso sea el azúcar, más caro y higiénico va a ser. Por al final va a ser más difícil de retirar, va a estar más pegado al diente y, pues bueno, va a favorecer. Al final tiene que ver con la dificultad de aclaramiento de la saliva. Si es un líquido, la saliva lo va a aclarar muy rápido, pero si es un caramelo que se pega al diente, a veces nos pasa cuando comemos algo que hay que estar con la lengua hasta que eso desaparece, ¿no? La velocidad de aclaramiento es menor y por lo tanto el riesgo de caries es mayor. Añado yo que quede claro que este mensaje último que ha dicho Pedro es para aquellos que consumís regularmente el tema de las famosas chucherías, las gominolas, todas esas cosas, se pegan mucho más al diente. Por supuesto. Pedro, y con respecto a las bebidas azucaradas, ¿qué impacto tienen en los dientes? Porque ya has mencionado algunas de ellas, muchas veces pensamos solamente en el alimento, pero evidentemente el consumo de bebida azucarada, quizás incluso el azúcar es más directo en su entrada al cuerpo. Totalmente más directo, llega también más fácil entre los dientes y luego se suele tomar entre horas. Estas bebidas Correcto. energéticas que están tan de moda ahora, bueno, no voy a decir marcas, ¿no? Pero bebidas energéticas, al final no solo son bebidas que tienen una cantidad de azúcar brutal, sino que además tienen un pH muy bajo. Y además lo tomamos entre horas. Y además igual no nos tomamos uno a las 4 y otro a las 6, o incluso por la noche, porque se acompañan incluso de bebidas alcohólicas, ¿no? No sé. Entonces, al final, pues eso, va a generar, va a favorecer, es lo que decía antes, un poco de gasolina al fuego, ¿no? Va a favorecer ese ambiente ácido, esa desmineralización y al final va a favorecer a esas bacterias para que estén en su mejor ambiente para generar la lesión de caries. A veces pensamos que algunos productos que son aparentemente saludables, ¿no? Como un zumo o una bebida de estas deportivas, que no afectan tanto, pero ¿qué deberíamos saber sobre ello? Sí, bueno, mucho cuidado aquí con los deportistas, porque bueno, a mí me encanta el deporte, pero bueno, que es muy habitual, por ejemplo, en el ciclismo, cada 20 minutos comer algo. Estás 4 horas en la bici, cada 20 minutos tomando geles que tienen una cantidad de azúcar brutal, es lo que necesita el cuerpo en ese momento, pero claro, es
una boca que está seca porque tal, tomando bebidas deportivas que tienen mucho azúcar, ¿no? En este sentido, claro, parece que es algo saludable porque va a favorecer a tu rendimiento deportivo, pero hay que tener en cuenta que puede hacer mucho daño a la boca, sobre todo en deportistas de élite que todos los días están tomando este tipo de bebidas y de geles, ¿no? Pero, repito, sigue siendo todo el rato como el mismo círculo, ¿no? Sería mejor tomar otros alimentos que tuviesen a lo mejor fibra, como la fruta, o que tuviesen algún efecto de arrastre o de autoclisis, autolimpieza al morderlos, ¿no? En cuanto... Y, bueno, al final eso, aparte de tener un pico glucémico más bajo, también, pues bueno, puede ser como más saciante o no lo sé. En este sentido, a nivel de deporte es un epígrafe aparte porque sí que necesitas ese, ¿no? ese chute rápido de glucosa, pero no hay que dejar de lado que a lo mejor estamos dañando nuestros dientes, ¿no? Y al no deportista sí que tenemos los zumos, ¿no? Porque al final es una forma rápida de tomar algo que parece muy saludable porque viene de la fruta y tal, pero claro, para un zumo necesitamos muchas naranjas, por lo tanto, no solo tiene un pico glucémico más alto, sino que al final tampoco tenemos ese efecto que pueda tener la fibra de autolimpieza o arrastre. Por lo tanto, claro, sería mucho mejor tomar fruta que tomar un zumo, ¿no? En este sentido. ¿Vale? Es decir, bueno, yo creo que volvemos a, claro, tampoco hay que demonizarlos porque al final se puede tomar, pero pues evitarlo a lo mejor entre horas y sobre todo evitarlo en gente susceptible. Aquí hay que remarcar muy bien que esto también es algo evidente. Yo nunca he hecho ninguna caries, pues que hay gente muy susceptible que a pesar de que se cuida mucho, hace muchas caries, y hay gente que no es nada susceptible. Entonces, pues a partir de ahí cada uno tiene que conocerse o su dentista tiene que ayudar a conocerle a nivel bucal, ¿no? A su paciente para que él mismo sea el que tome el control de sus hábitos, tanto dietéticos en este caso como también de higiene oral. Totalmente, cada metabolismo es un mundo. Hasta ahora hemos definido con tu ayuda un poco cuál es la realidad del impacto que tienen los alimentos en nuestra boca, pero, bueno, a nivel de caries, obviamente, pero me gustaría abrir ahora un bloque sobre el tema de la prevención, ¿no? Más allá de reducir estos consumos de los que hablabas, ¿qué medidas son claves, en tu opinión, Pedro, para prevenir que nos aparezcan caries? Sí. Bueno, la principal, aunque ya está claro en la pregunta que queremos las otras, es reducir el azúcar simple. Debería de ser menos de 40 gramos al día, que esto viene a ser 2 cucharadas, o sea, es muy poco. Es decir, que eso hay que tenerlo muy en cuenta y, pues bueno, revisar las partes traseras de los alimentos y ver que a veces te tomas 100 gramos de, no sé, de lo que sea y ya son 30 gramos de azúcar, por lo tanto ya no te queda ni para el café, ¿no? Digamos. Hay que reducir sobre todo la frecuencia también de ese consumo y sobre todo también alimentos que no sean pegajosos. Y en cuanto a otras medidas, siguiendo un poco con la alimentación, hay ciertos alimentos que se les llama como carioprotectores, lo hago un poco así porque no quiere decir que vayan a evitar la caries, pero bueno, que son alimentos que pues a lo mejor los lácteos, por ejemplo, que al presentar calcio, fosfato, caseína y también la propia grasa de la leche, pues pueden proteger un poco al diente, ¿no? Esto puede ser un alimento adecuado. También el cacao, el chocolate puro, puro sin azúcar. ¿De puro? Sí, tiene arginina y eso aumenta el pH, favorece contrarrestar ese pH. Además también tiene esa grasa del cacao que lo mismo genera como una película que puede proteger al diente. También hay otros alimentos que son ricos en flúor, que ahora hablaremos del flúor, me imagino, en alguna de tus preguntas, porque aún no hemos hablado mucho de él, como el tomate, el té, algunas verduras de hoja verde, todo esto son alimentos ricos en flúor que al final también nos pueden servir, ¿no? Y luego, siguiendo con alimentos y a modo también un poco, pues no sé, como una curiosidad, ¿no? Tenemos un edulcorante para los más golosos que es el xilitol. El xilitol es un edulcorante que las bacterias cariogénicas se toman pensando que es azúcar y entonces estas bacterias como que se hinchan y explotan. Es decir, es un edulcorante antibacteriano, digamos, o anticaries, ¿no? En este sentido. Es lo que llevan algunos chicles y, bueno, es verdad que tiene ciertos inconvenientes inherentes a todos los edulcorantes, pero, bueno, para alguien que necesite mucho el azúcar y que tenga mucho riesgo de caries puede ser un sustituto, ¿no? Para su café o para algunas de estas cosas. Pero, vamos, lo más importante, más allá de los cambios dietéticos, va a ser la limpieza interdental. La pongo primero, antes del cepillado incluso. El cepillado, obviamente, con una pasta que lleve flúor, como estaba diciendo antes.
Y sobre todo, pues bueno, ir a tu dentista. Ir a tu dentista para que te revise, valore el riesgo de caries que tú tienes. Hay un montón de herramientas que permiten incluso medir la cantidad de Streptococcus mutans o Lactobacillus de una forma muy sencilla y económica. Además, también pueden ver el riesgo que tienes tú de caries en función de las caries que has tenido, del pH salival, etcétera. Y por tanto, tú ya te vas a tu casa sabiendo qué riesgo tienes y sabiendo hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y teniendo en cuenta también que no estás, o sea, que puedes tener alguna lesión de caries y por tanto tienes que cuidarte más, o que puedes tener, pues eso, como decía, más o menos riesgo, ¿no? de desarrollo de caries. Vamos a hacer una pequeñita pausa en estos puntos que comentabas, ¿no? Estamos hablando de prevención. Háblanos, por favor, de la importancia del cepillado, de cómo influye el cepillado, de cómo influye el uso del flúor en la protección frente a la caries. Muy bien. Bueno, el flúor es el elemento que más evidencia científica tiene, que es el compuesto más efectivo para evitar las caries. Por lo tanto, el mensaje desde la ciencia debería de ser que hemos de utilizar flúor en nuestra higiene oral diaria, que está en los últimos años un poco demonizado por algunos aspectos no respaldados por la ciencia, en cuanto a metodologías correctas, pero bueno, es lo que tenemos en nuestro armamentístico de higiene oral más efectivo contra la caries, es el flúor, y por lo tanto tenemos que emplearlo. Nuestro mensaje tiene que ser que se recomienda el uso de flúor, ¿no? El cepillado o la limpieza mecánica, el frote, tanto entre los dientes como de los dientes, siempre se ha dicho que se debe realizar cada 8 horas, debido a que es el momento ideal para desestructurar este biofilm o esta placa. Coincide con nuestras horas de desayuno, comida y cena. Correcto. Pero no es porque estemos comiendo, desayunando o cenando, ¿vale? Entonces, lo que estamos intentando es desestructurar, despegar, evitar que esas bacterias se peguen fuerte al diente, ¿vale? Eliminar este microbioma para favorecer otra placa que no sea cariogénica. Es decir, que tengan que empezar de nuevo. Por eso es muy importante cepillar cada 8 horas, pero no... O sea, obviamente es mejor después de las comidas, porque también vamos a favorecer ese aclaramiento, pero aunque comiésemos por la avena, se aconsejaría cepillar, porque al final esas bacterias tienen su metabolismo, iría más lento o lo que sea, pero estaría ahí, por tanto, es algo que hemos de hacer, ¿no? Igual o más importante, como decía, es limpiar entre los dientes. Y aquí, pues según las últimas guías, ¿no?, que tenemos, si no hay tronera, que quiere decir si no hay espacio entre los dientes, que no cabe un interdental, ha de hacerse con hilo dental o cinta dental. Y si existe un espacio, tendremos que utilizar ambos. El interdental para limpiar la tronera, el espacio de la tronera, adecuando cada interdental al tamaño del espacio entre los dientes, y el hilo para quitar pues para limpiar ese punto de contacto, que obviamente el interdental por ahí no puede salir. Claro. Y respecto al flúor, pues como decía, es muy importante en nuestra pasta dental, ya que lo que va a hacer es que nuestra saliva esté cargada de un elemento que se llama fluorapatita, que hace que el diente, al final, sea más duro, sea más resistente a ese ataque ácido. Entonces, lo que hace es como blindar al diente de un escudo mucho más resistente al ataque ácido de las bacterias y, por lo tanto, nos hace más resistentes a las bacterias. Pedro, todo eso lo podemos hacer en casa, pero yo creo que es importante recordar que lo de ir a veros a los profesionales, a la clínica, visitar al dentista con cierta regularidad, es también muy importante, ¿no?, en el tema de la prevención. Sí, querido Ángel, esto es lo más importante, porque al final, claro, es el dentista el que hará radiografías de aleta, exploraciones intrabucales, en ese sentido, para intentar detectar caries que no se ven, que están entre los dientes o que son difíciles, son fundamentales estas radiografías de aleta, además de forma periódica. Si detectamos las caries en las fases incipientes, cuando son caries que a lo mejor están localizadas dentro del esmalte, que aún no han llegado a la dentina, que podríamos decir que es como el hueso del diente, ¿no? En ese sentido, a veces hace falta empastar el diente. Esas pequeñas lesiones de caries pueden tratarse, estabilizarse, frenarse, aplicando cantidades de flúor más altas que no tenemos a lo mejor disponibles en la farmacia, que las colocamos los dentistas, y de esa forma podemos cronificar una caries y evitarnos tener que hacer
un tratamiento, ¿no? Entonces, hasta ahí, al final, estos tratamientos conservadores son importantísimos, ¿no? Y no solo eso, sino que, como decía anteriormente, somos capaces en este mundo de la cariología, ¿no? de etiquetar a un paciente sobre qué tipo de riesgo de caries tiene. Y por tanto, eso nos hace aconsejarle más o menos visitas, unas pastas u otras, ¿no? Como normalmente las pastas dentales suelen tener 1450 partes por millón de flúor, en general, casi todas. Sí que hay alguna pasta que tiene más, como casi 5 veces más partes de flúor, y sí que la podemos comprar en la farmacia y que en determinados sujetos puede ser muy, muy, muy interesante su uso de forma, pues eso, alterna con otras pastas o dependiendo un poco de cada paciente, individualizar su uso de pastas y también, por ejemplo, de enjuagues, ¿no? Y como decía, al final, tener un buen control con el dentista nos va a ayudar a detectar si hay caries pequeñas, que por tanto van a tener un tratamiento sencillo, rápido e indoloro. Y obviamente mucho más conservador para el diente, que al final hace que pueda mantenerse en boca para toda la vida, si se puede ser, ¿no? Que si lo dejamos ahí, bueno, ahora me duele, claro, ahora me duele, es una caries tan grande que seguramente será quitar el nervio, hacer una endodoncia, luego colocar una corona, y al final, cuanto más cosas le hacemos a un diente, es un diente más susceptible de que pueda tener nuevas lesiones. O sea, el diente más resistente es el diente virgen, que no tiene absolutamente ningún tratamiento. Ese es el diente que queremos tener para siempre. Un diente sano, un diente sano. Correcto. Muchas de las personas que nos siguen son papás o mamás y tienen niños o niñas. Me gustaría preguntarte en los próximos minutos sobre eso, porque la caries sigue siendo muy frecuente en la infancia. ¿Cuáles son los errores más comunes que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, de los niños y que puede tener un impacto directo en la carie infantil? Bien, bueno, para empezar, los biberones con algún tipo de cereal o con algún tipo de azúcares, ¿no? A veces incluso se utiliza miel o galletas, otros alimentos que sí que tienen mucho azúcar. Y bueno, también muchas veces el picoteo es entre horas de ciertos pues, gusanitos o cosas de estas que parecen saludables, pero al final son un azúcar, más o menos complejo, pero son un azúcar, ¿no? O un carbohidrato, al final. Quizás se debería de controlar más, yo creo, aquí creo que es donde realmente está el fallo, los hábitos dietéticos, pero también la higiene oral, porque a veces, como los dientes son de leche, pues no los cepillo, como el niño no quiere, no los cepillo. Claro, aquí es muy importante ya a edades tempranas establecer unos buenos hábitos en el niño y obviamente el cepillado tiene que ser asistido por los padres porque el niño no se va a cepillar bien. Claro. Entonces tenemos que empezar desde edades muy tempranas a establecer ese hábito, obviamente que lo vea en casa, que lo hacemos nosotros, pero también ayudarle a hacerlo a él para que tenga los dientes bien limpios. Efecto espejo, ¿no? Que vean, somos el ejemplo de ellos. ¿Qué recomendaciones les darías a las familias para proteger la salud dental de los más pequeños frente al consumo de azúcar? Lo dicho, controlar la alimentación, evitar azúcares refinados y empezar desde edades muy tempranas con estos hábitos, ¿no? Se pueden empezar estos hábitos incluso antes de la salida de los dientes temporales. Ya existen dedales o con una gasa o con algún método de limpieza al cual empecemos a tocar esa encía y el niño o la niña vaya ya acostumbrándose a que la boca hay que limpiarla, ya puede ser un buen hábito. Con la salida de los primeros dientes ya hay que empezar a utilizar un cepillo adecuado a cada edad y pastas con flúor, ¿no? En general se aconseja menos de 1000 partes de flúor por millón por debajo de los 6 años y a partir de los 6 años ya una pasta, digamos, de 1450 partes por millón. Pero bueno, el mejor consejo podría ser que visiten a su dentista, al menos ya con la salida de los primeros dientes temporales, que visiten a su odontopediatra y que hagan pues controles durante toda la vida, de forma que no solo se instruirá en las mejores medidas para ese niño, ese paciente, sino que también podremos empezar a diagnosticar algún tipo de caries que pueda presentar esos dientes, ¿no? Bien sean temporales o ya permanentes. Pero normalmente en este tipo de entrevistas aprovechamos vuestra presencia para desmontar
pues los mitos, los falsos mitos que existen, ¿no? Es un poco la labor como periodistas, ya que tenemos la fuente de información oficial a nuestro alcance. Y existe la idea de que si te cepillas después de comer azúcar, pues ya no hay riesgo de caries. ¿Esto es así realmente? Bueno, no todo es blanco o negro. Entonces, claro, la caries es multifactorial, no hay solo un factor. Entonces, cuantos más factores controles, más fácil es que no tengas caries. Claro, lo ideal sería, de primeras, por ir desmontando el mito, ¿no? Lo ideal sería no cepillar inmediatamente después de la comida, sino esperar unos 30 minutos. Esto es algo que a veces podemos hacer, a veces no. A veces vamos, pues bueno, volados con el tiempo. Con el tiempo. Sí, pero bueno, lo ideal sería esperar 30 minutos por lo que explicamos anteriormente, para que esa saliva se genere y tenga la capacidad de neutralizar el pH, ¿no? Estabilizar y reforzar ese diente. Después de esto sí, hay que cepillar, sobre todo si hemos comido algo de azúcar, ¿no? Pero aún con la limpieza del cepillo, la limpieza interdental, un flúor adecuado, nunca vamos a estar libres de riesgo. Por eso hay que controlar cada característica de cada paciente y la respuesta a este mito sería que obviamente es mejor que lo hagas, porque si está pegado al diente lo vas a quitar, pero si estás comiendo azúcares todo el rato, al final estás comprando papeletas para que te toque. Por lo tanto, claro, lo ideal sería no tomarlo. Ese sería un poco el consejo. Y otro de esos falsos mitos, Pedro, lo mencionabas tú antes cuando hablábamos de la salud de los más pequeños en casa, es que los dientes de leche no necesitan cuidados, porque como se van a caer, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener pensar de esta manera? Sobre todo estoy pensando ahora en los padres o de las madres que dicen, bueno, esto no aplica. Sí, bueno, yo creo que esto a día de hoy sigue habiendo pues bueno, gente que lo piensa, ¿no? Y por lo tanto es algo que hay que hacer ahí mucha educación para la salud, porque obviamente no es así, ¿no? Es verdad que se van a caer, pero van a salir otros detrás. Entonces, si se caen antes, puede producirse movimiento de los dientes temporales o de leche y empeorar ese proceso transicional de salida de dientes permanentes. Si hay caries muy grandes, pueden dar lugar a afectación pues del nervio de ese diente temporal o a generar abscesos que son pues bueno, como acumulaciones de pus, etcétera, ¿no? Que pueden, lo que llamamos comúnmente flemones, ¿no? Pueden aparecer este tipo de lesiones que no solo le duele al niño, sino que además necesita un tratamiento a veces farmacológico, también un tratamiento complejo por parte del odontopediatra, y esto hace que en edades tempranas no sea una cosa fácil de realizar y que al final ya empieza también el niño a relacionar el dentista con algo malo, ¿no? Entonces, claro, el fallar en la prevención tiene consecuencias no solo ahora para el diente, sino a nivel comportamental, ¿no? del paciente y también, obviamente, de que los dientes permanentes pueden tener algún tipo de problema derivado de esa afectación del diente temporal. Por lo tanto, se van a caer, pero tienen que aguantar todo el tiempo que tienen que estar en la boca. Entonces, tenemos que prevenir y si hay algún problema, tratarlo para que esos dientes aguanten hasta, pues eso, hasta que tengan que aguantar de 6 a los 12 años. Genial, Pedro. Pues mira, hemos llegado al final de la entrevista y normalmente me gusta preguntaros para que nos hagáis un resumen, ¿no? De todo lo que nos has contado, ¿cuáles serían los 3 consejos fundamentales que Pedro Almiñana compartiría con nuestra audiencia con respecto al tema del consumo de azúcar y el impacto que tiene para la salud dental? Bueno, los has dicho casi tú ya en la introducción, que lo has hecho, vamos, perfecto, ¿no? El resumen. Pero bueno, yo creo que el primero sería controlar y reducir el consumo de azúcar y sobre todo evitarlo entre horas y evitarlo en esos alimentos que puedan ser más pegajosos. Eso es fundamental porque si quitamos ese factor de la ecuación, el riesgo baja muchísimo. El segundo, obviamente, es realizar una higiene oral muy buena, que esté apoyada, y esto es algo que aquí los dentistas tenemos mucho trabajo, porque a veces no se enseña a cepillar y no se cepilla como en la tele. Entonces aquí el dentista tiene que enseñar a cepillar a su paciente y su paciente 1 no cepillará o limpiará con las mismas cosas ni igual que su paciente 2. O sea, no es algo estándar. Cada uno necesita unas cosas. Entonces, una higiene oral con un cepillado con pastas fluoradas, ese flúor individualizado a cada riesgo de caries de cada sujeto y, sobre todo, que siempre queda en segundo lugar, pero yo lo pondría delante, incluso que el cepillado para las caries y también para la periodontitis, que son las principales enfermedades bucales, limpieza interdental.
Aquí esto sí que es capital. Hay que limpiar entre los dientes y esto es más importante que el cepillado casi. Y es donde se suele fallar más. Entonces, limpieza interdental. Con hilo e interdentales. Lo mismo, dependiendo de si hay troneras o no, hay que utilizar los dos o solo el hilo, si no hay troneras. Y luego el tercero y último, las 3 recomendaciones, ¿no? La tercera recomendación sería acudir al odontólogo desde edades muy tempranas y al menos 1 o 2 veces al año, aunque tengas un bajo riesgo de caries. Porque siempre lo hacemos muy bien, pero haciéndolo muy bien es muy difícil llegar a todos los lados y por lo tanto se necesita ayuda y es algo normal. Hay que vigilar, hay que prevenir y hay que detectar las caries dentales desde edades muy tempranas ya y para toda la vida. E individualizar las revisiones, que ya digo, en función del riesgo de caries serán más o menos al año. Y también individualizar, y aquí tenemos también mucho que decir los odontólogos y además hay que recetarlo, no, que no sea algo, bueno, pues cualquier pasta es buena, bueno, cualquier pasta sí, pero y a lo mejor a ti te va mejor una que otra, ¿no? Entonces hay que conocer los principios activos de las pastas y de los enjuagues y hay que individualizarlos para cada uno de los sujetos también. Pedro, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros hoy en Cuida tus encías. Personalmente también, como sabes, ha sido un placer y espero que nos podamos volver a encontrar en algún otro momento online, porque yo sé que cada 6 meses tengo que ir a verte. Yo encantado, Ángel, de estar aquí contigo y de verte siempre. Así que cuando queráis. Un abrazo fuerte, Pedro. Muchas gracias. A ti, hasta luego, Ángel. Hasta luego. Pues muchas gracias a Pedro Almiñana. Hoy hemos aprendido muchísimo más sobre el impacto de nuestros hábitos de vida, de la alimentación en la salud de nuestros dientes, concretamente cuando hablamos de las caries, las temidas caries que lamentablemente pues siguen proliferando. Creo que esta ha sido una clase magistral que tendremos que recordar y ponerle a todo el mundo que nos interese, ¿no? Porque ya saben que la salud en general empieza siempre por la boca. Volvemos en 15 días con un nuevo contenido. Será aquí en Cuida tus encías. Muchas gracias por su atención y muy buenas tardes.